Hola, buenas tardes. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de una mujer cuyo ministerio afecta a miles de personas hasta el día de hoy. Quiero hablarles de Catherine Booth. Junto con su marido William Booth, Catherine fundó lo que hoy conocemos como el Ejército de Salvación. Ella es conocida como la madre del Ejército de Salvación por su gran aporte en la formación de este ministerio. El Ejército de Salvación fue fundado en el año 1865 en la ciudad de Londres, en Inglaterra. William Booth era un evangelista que ofrecía una ayuda práctica a los pobres y a los abandonados, y a la misma vez les predicaba el Evangelio. Al principio, este ministerio se conocía por el nombre de Misión Cristiana. Desde temprana edad, Catherine se mostró como una muchacha seria, religiosa, sensible a las cosas del Señor. Ella tuvo una rigurosa educación cristiana y a los 5 años de edad, a los 5 años, ya leía en voz alta la Biblia para su madre, y antes de cumplir los 12 años ya había leído completa la Biblia unas 8 veces. Cuando leo esto y veo lo que sucedió con Catherine, yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Cuántos de los que me están viendo en esta tarde han leído siquiera una vez la Biblia de tapa a tapa? Por lo menos una vez, de tapa a tapa. Catherine, a los 12 años, ya la había leído al menos unas 8 veces. A los 14 años, una enfermedad de la columna la obligó a dejar la escuela y pasar muchos meses postrada en cama, tiempo en el cual ella recibió la educación en casa. Más tarde, sus inquietudes religiosas la llevaron a experimentar un renacer espiritual y se afilió a la iglesia metodista. Y allí fue donde conoció a William Booth cuando éste llegó como predicador invitado a su iglesia en el año 1852. Y allí se hicieron amigos y congeniaron de inmediato. 3 años después, siendo buenos amigos, en los que Catherine apoyó el trabajo del predicador itinerante, contrajeron matrimonio el 16 de junio de 1855. En este matrimonio tuvieron 8 hijos. Y aquí hay un detalle interesante de estos hijos, porque todos ellos, los 8, desde la infancia, se dedicaron a trabajar en la iglesia, en el evangelismo. Y todos ellos fueron ministros del evangelio. Ella sintió un llamamiento irresistible a invitar a las personas pobres a la iglesia que pastoreaba junto con su esposo e inició para ello un activo ministerio de visitación casa por casa, especialmente a las familias que tenían problemas de alcoholismo, y también formó parte de un grupo de mujeres que buscaban la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas. También participó activamente en reuniones para niños y adolescentes. Sin embargo, ella en este periodo de su vida era demasiado tímida para hablar en público en una conferencia en la iglesia, por ejemplo, a un público adulto. Además, en aquella época era muy inusual que una mujer tuviese oportunidad de predicar desde un púlpito. Sin embargo, Catherine estaba siempre convencida de que las mujeres no solo tenían el derecho de predicar, sino que también tenían la obligación de hacerlo. Cuando llegó a sus manos un periódico con un artículo que argumentaba contra el derecho de las mujeres a utilizar el púlpito, se decidió escribir un artículo intitulado Ministerio Femenil, el derecho de las mujeres a predicar el Evangelio, que fue justamente publicado en el mismo periódico y luego por separado. Y ese artículo ha conmocionado a la sociedad de ese momento. De hecho, se hacen muchas referencias a ese artículo que escribió Catherine en ese día. Ella defendió ardientemente el ministerio de Phoebe Palmer, de quien ya hemos hablado en una ocasión pasada. Ella es la autora de la Teología del Altar. Ella predicaba un mensaje de santidad. De hecho, es una de las fundadoras del Ministerio de Santidad. Y ella resumía santidad en 3 puntos principales: consagración, fe, testimonio. Catherine reconocía que la caída de Eva en el jardín del Edén ponía a la mujer
en desigualdad, en un lugar secundario. Pero ella arguía que dejarla allí era negar las buenas nuevas de salvación por gracia y que todo pecado puede ser borrado por la sangre de Cristo. William y Catherine decidieron comenzar un trabajo diferente al pastorado de una iglesia e iniciaron lo que ya le he mencionado, Misión Cristiana en el año 1865. William predicó al pobre, al desheredado, al que no tenía casa, y Catherine se dedicó a predicar a los ricos, ganando su ayuda para financiar tamaña iniciativa. Y fue por eso que ella comenzó a llevar a cabo sus propias campañas de recolección de fondos voluntarios. Y también buscar voluntarios para trabajar. En 1860 comenzó a predicar en campañas y reuniones en la iglesia y fue reconocida de inmediato como una excelente expositora del Evangelio. Uno de sus hijos dijo: ella predica con la pasión de un abogado que presenta la defensa en un caso ante un juez. De hecho, alguien dijo: si alguna vez me llevan ante un juez, no busquen un abogado que me defienda, busquen a esta mujer. Y cuando tomaron el nombre de Ejército de Salvación en el año 1878 y William Booth comenzó a ser conocido como el general, Catherine tomó un rol secundario, preparando las órdenes, la constitución, los estatutos, la regulación de este Ejército de Salvación, diseñando los uniformes y cuidando de la salud de su marido, que había sido bastante precaria en los últimos años, además de publicar varios artículos interesantes en los que exponía la palabra, pero a la vez avanzaba la idea de este ministerio. Era muy activa en los cambios de la organización. Ella diseñó la bandera del Ejército de Salvación y los bonetes, o sea, que coloquialmente se llaman aleluyas, que son los sombreros que usan las oficialas y las soldadas, y contribuyó fuertemente con sus ideas a las creencias y reglamentos del Ejército de Salvación. Tanto es así que se incluyó en la Constitución del Ejército de Salvación lo siguiente: la mujer tendrá los mismos derechos que los hombres al ministerio. Ella dijo muchas frases importantes, algunas de ellas que me llamaron la atención. Si hemos de tener un futuro mejor, debemos forzosamente que molestar el presente. Otra que me llamó mucho la atención: no estás en este mundo solo para ti, has sido enviado para los demás. El mundo te espera. Cuando estaba pasando por un momento muy difícil, ella dijo: las aguas están creciendo, pero yo también estoy creciendo. No me he de ahogar. También dijo en cierta ocasión: no creo en ninguna religión con la excepción de hacer la voluntad de Dios. Y dijo algo que se aplica al evangelio de hoy. Dijo ella: el evangelio de este día es el hazme reír en el infierno. No se atreve a condenar al pecador ni santificar al salvo. Y dijo algo que me impactó mucho y creo que ha hecho algo muy importante dentro de mi vida. Y es esto: si Dios no es superior a la ley, entonces estoy perdida, eternamente perdida. Murió joven a los 61 años en los brazos de su amante esposo y rodeada por sus hijos. Este ministerio que empezó tan pobremente, tan simplemente, con dos personas, con un matrimonio, hoy está presente en 131 países, con miles de centros de predicación, hospitales, escuelas, orfanatorios, hogar de ancianos y otras acciones sociales, reconocida mundialmente. En cualquier lugar saben quiénes son del Ejército de Salvación. Su sede principal se encuentra todavía en la ciudad de Londres. Es un ministerio muy poderoso. Vamos a orar por el Ejército de Salvación en este día. ¿Qué les parece? Tal vez usted tiene algún amigo que es parte de esa iglesia, de ese movimiento,
O tal vez usted ha utilizado como iglesia o como individuo alguna de las instalaciones del Ejército de Salvación. Hacen una labor que las iglesias usualmente no hacen. Así que vamos a orar por ellos. Padre, pido que tú bendigas al Ejército de Salvación en el país donde estemos, que los prosperes, que suplas toda necesidad que puedan tener, Señor. Abre puertas, dale favor delante de todos los gobernantes y que puedan llevar a cabo la visión de William y Catherine Booth. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, gracias una vez más por su paciencia conmigo. El Señor les bendiga ricamente y si Dios así lo dispone, mañana nos vamos a ver otra vez.